de la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13 para orar y poner este tiempo en manos de Dios. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice de la siguiente manera: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Vamos a orar. Señor, te agradezco, Padre, que nos permitas tener estos tiempos donde nos reunimos, Señor, a alabarte y a escucharte, Señor, a recibir tu consejo, y que sé que no es solamente a los oídos que llega, Señor, llega al corazón, porque eres Dios, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Creador. Y Señor, venimos a conocerte, a escucharte, para que podamos cada día, Señor, a pesar de las circunstancias y de las cosas como sucedan, saber que estamos en victoria en ti, Señor, que somos más que vencedores porque estamos en ti, no porque las circunstancias sean diferentes o sean buenas o malas, Señor, sino porque estamos en ti. Dios, enséñanos, Señor, a descansar en esa promesa, Señor, a descansar en esas verdades, Padre. Guíanos a través de tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues la semana anterior vimos que el tema que recibimos fue el de que somos embajadores, representantes de Cristo, representantes de Dios a través de esa salvación que Cristo nos dio, y como ministerio que Dios puso en nosotros, que es el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Nos explica qué fue lo que pasó, ¿no? También dice que Dios estaba reconciliando a los hombres con Él, no tomándoles en cuenta sus pecados, ¿sí? Imagínate eso, nosotros, ¿sí? Pero a nosotros nos dejó y nos legó su palabra, y con ese fin es la palabra, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué sucede cuando hay una reconciliación? Hay gozo, sí, pero algo que se separó, algo que ya se veía apartado, se vuelve a unir, ¿sí? Y hay una dependencia, hay una interdependencia, hay una nueva unión, que precisamente por el tema de las pruebas que se vivieron, las situaciones que se dieron, seguramente va a ser más fuerte que la anterior. Porque ese es el fin, ¿no? Que nosotros conocimos a Dios,
Pero si nos apartamos o nosotros escuchábamos de oídas, sabíamos de Él, y hasta lo rechazamos, precisamente porque sabíamos un poco de quién era, pero cuando Él nos llamó a reconciliación con Él mismo, perdonando nuestros pecados, hubo un acercamiento diferente y una intención diferente en nuestro corazón, y ahora queda la intención que tenemos aquí ahorita de conocerlo más, de estar más en su palabra, estar más sujetos a Él, a quién es Él, ¿no? Saber más de Él, conocer al Salvador, conocer a Dios nuestro Señor, saber qué es la llenura del Espíritu Santo y entender que está en nosotros y poder actuar de esa manera. El ministerio de la reconciliación, porque a final de cuentas nos reconcilió para también ser reconciliadores, ¿sí? Ayudar o participar en ese ministerio. Y por eso lo menciona el versículo 20 del capítulo 5, ¿no? Así que como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nuevamente acércate al Señor, ¿sí? Y llegamos a este tema siguiente. Bueno, es continuidad o continuación de lo anterior. Dice así el versículo 1: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La semana pasada leímos hasta estos 2 primeros versículos del capítulo 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque continúa. Todo lo que vamos a ver el día de hoy es parte de ese ministerio de la reconciliación, de esa obra de Jesucristo de salvación en nosotros, y por eso es que tenemos que considerar todo como una unidad. Lo hemos platicado desde, los que tienen más tiempo con nosotros lo saben, desde siempre. No son temas separados en la Biblia. La Biblia es una sola y todo va unido. Entonces no es como hoy me voy a portar como dice aquí y mañana me voy a portar como dice aquí. Hoy voy a tomar este consejo y mañana este otro y voy a desechar aquel. Es todo lo que vamos aprendiendo va sumando para la vida del cristiano. De eso se trata. Entonces dice en este versículo 6:1 nuevamente: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué palabras les llaman aquí la atención? ¿Sí? Primero, nosotros, ¿no? Dice Pablo, somos un grupo que venimos, somos de otra iglesia, le estoy escribiendo, pero no se refiere solamente al pastor, se refiere a los hermanos que están participando en la obra, ¿no? Y les dice, nosotros como colaboradores suyos, ¿sí? Participamos también con ustedes y participamos en esta misma obra del ministerio de la reconciliación. Como colaboradores suyos os exhortamos. Nosotros, colaboradores, exhortar, ¿sí? Y la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué significa ser colaborador? Otra vez. Es como ayudante, como participante, como miembro activo de alguna situación, ¿no? Estamos colaborando en esto para terminar aquello, para llegar a este punto, para lograr estos fines, para algo. Colaboradores. ¿A quiénes les habla? ¿A los pastores o a la iglesia? Pues le habla a la iglesia. Pues nosotros como colaboradores suyos y en algún momento dado, los que escuchamos también podemos decir lo mismo, nosotros como colaboradores suyos, todos miembros de un solo cuerpo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Exhortarnos también a que no recibamos en vano la gracia de Dios. Es básico. ¿Qué significa recibir en vano o recibir la gracia de Dios, a final de cuentas? ¿Qué es la gracia de Dios? Porque sabemos que por gracia somos salvos.
¿qué es la gracia de Dios? Sabemos que lo interpretamos como un regalo no merecido, ¿sí? O no recibir lo que, bueno, la misericordia, recibir lo que no merecemos. Lo vemos de esa manera, pero ¿cómo es recibirla o recibir en vano la gracia de Dios? Si sabemos, lo sabemos y ha sido revelado en nuestra vida el hecho que somos pecadores. Sí lo sabes, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos que somos pecadores. ¿Sí? ¿Sí somos? Si alguien dice que no, ya sabe, le hace a él mentiroso y la verdad no está en él y demás. Primera carta de Juan. Somos pecadores. Él es el santo, Él es el redentor, Él es el que nos limpia y justifica y quita ese pecado de nosotros. Pero, o sea, de que somos, esa es nuestra condición. Somos pecadores. Pero en esa gracia que recibimos, ¿sí? Bienvenido, Luis, ¿sí? Un gusto verte por acá, de verdad. ¿De quién es? Ya ni me acordaba de ti. No, somos esa es nuestra condición, y la gracia de Dios es cuando Él nos confronta y nos muestra que somos pecadores, que Él, a pesar de ser pecadores, Él nos regala la oportunidad de la salvación en Jesucristo. Entonces su gracia es ese regalo, ¿sí? Por gracia somos salvos. Y entonces, ¿qué sucedería? Dice, exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es esto? Yo puedo estar viviendo como si tomara en vano, o sea, en vano, que quiere decir que no lo tomo en serio, que no estoy siendo diligente con aquel que me salvó y me dio por gracia esa salvación. ¿Cómo se ve esto en la vida de un creyente? Ojo, habla creyentes, de un creyente. Bueno, el hecho de que ya soy salvo, de todos modos, pues Dios me perdona y hago lo que me da la gana de todo. Sí lo considero, pero para decirle, ay Señor, otra vez la regué, perdóname, ¿no? Y ya, otra vez, y voy a los domingos, ya son como cuando iba iba a la iglesia tradicional, ¿no? Voy y dejo ahí mis cargas y ya salgo renovado. Y otra vez llego a la siguiente semana con lo mismo y salgo renovado. Y eso no lo vemos en la palabra de Dios. Dice, nosotros vamos al Señor pidiendo perdón y Él, yo lo puedo escuchar su voz. No sé, ustedes si les pasa lo mismo, te perdono, dice, vete y no peques más. No dice, por lo menos ese que, no, bueno, yo veo lo que voy dejando y por la obra que está haciendo el Señor en mi vida, lo que tengo que ir dejando, voy dejando cada vez que me muestra algo y tratamos de ser transformados. Pero a veces consideramos solamente el tema del pecado y no vemos lo que enseguida vamos a ir describiendo en cada día de nuestra vida, ¿no? Pero se puede recibir en vano. Y dice, oye, qué tristeza, ¿no? Que de repente nos damos cuenta que estamos viviendo en vano como cristianos, con la gracia de Dios. Imagínate lo que costó. Sí sabes lo que costó, ¿no? La sangre de Jesucristo, la sangre de aquel que en Él fueron hechas todas las cosas, todo lo que existe. Él derramó su sangre por nosotros. Entonces dice, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Bueno, todo lo que hemos leído a través de las cartas a los Corintios, las
la doctrina o el evangelio ya modificado, combinado, diluido, quitándole cosas, poniéndole cosas, y dice Pablo, ya tenían muy claro lo que era, y están cambiando las cosas, están haciéndose permisivos, están tomando en vano la gracia de Dios. Lo que quedamos, lo que les dije, yo fui, Dios me llevó a ese lugar, a Corinto, a fundar la iglesia, ya les dejé las instrucciones y llegan otros y las cambian y ustedes, bien, gracias. La palabra es la palabra, no cambia. Y les he dicho, hay veces que de algunos tal vez todos nosotros como que abrimos la Biblia, decimos, ay, Señor, no, es que esto está muy complicado, y la abro después de un año pensando que ya va a cambiar lo que dice ahí, y dice exactamente lo mismo, porque la palabra de Dios no cambia, ¿sí? Entonces nuevamente dice, os exhortamos, no es un regaño, no es un aplauso tampoco, es un animar a dar un empujoncito a que tengas en cuenta cada vez que vayas a estar en cualquier situación, porque es lo que vamos a ver, les decía enseguida, que tengas en cuenta la gracia de Dios, la salvación en Jesucristo, ¿sí? Que cada día sea presente en tu vida, tengas muy muy claro que estás aquí hoy, mañana si Dios te permite despertar, despiertas, y es solamente por gracia misma tenemos que vivir. Y lo dice, lo completa con esta frase también, que viene de Isaías 49:8, que dice, el tiempo, el versículo 2, el tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué significa? ¿Por qué lo menciona Pablo? Lo menciona por el hecho de que la exhortación que está haciendo a no tomar en vano es reconcíliate con Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de estar escuchando doctrinas equivocadas, doctrinas compuestas, y no la sana doctrina, nos lleva a actuar también de manera diferente, y nos lleva entonces a que haya una separación. Tenemos una instrucción en la Biblia que dice que no podemos cambiarle, ni quitarle, ni ponerle a la Biblia. Entonces cualquier cosa que le añadimos ya se vuelve algo en nuestra contra, y el hecho de estar participando en esas situaciones también nos puede llevar a apartarnos en vez de estarnos acercando al Señor. ¿Qué ejemplos? Bueno, cuando, es que tal vez ya lo he mencionado, el hecho de que yo no considero la debilidad o la inmadurez o madurez de mis hermanos cuando de repente digo, bueno, es que los invito a una fiesta, yo pongo la cerveza, yo pongo el vino, lo que sea. Oye, pero somos cristianos. Bueno, es que la Biblia no prohíbe tomar, solamente que nos miramos, ¿no? Digo, bueno, sí, pero yo lo veo de esa manera, y tal vez soy tan maduro que puedo controlar todo eso. Pero el hermano, sobre todo si es nuevo, primero el testimonio no es bueno, ¿sí? O sea, desde ahí vamos mal. Pero se ha hecho muy común en las iglesias, es un ejemplo solamente. Otro, la forma de hablar, también, ¿sí? Entre hermanos, la forma de hablar, que no es pecado decir ciertas palabras, no, pero es un mal testimonio, y tú no sabes cómo va a tomarlo aquel que te está escuchando. Ejemplos más claros de cómo se puede pervertir alguna situación que al parecer era controlada. Los videojuegos hace 30 años, 35 años eran
como parecían más sanos porque los píxeles eran mucho menores, eran mucho más limitadas las imágenes y demás, pero siempre era de disparar, siempre era de comer, hasta fantasmitas y demás, ¿no? Pero van evolucionando y se van haciendo cada vez más violentos. Ponen los sonidos mucho más fuertes, las cosas para jugar ya son reales, ya son armas verdaderas. Ahora la realidad virtual también, en donde incluso gente se ha lastimado por estarlo usando, pero deja eso, todavía fuera del juego, pero lo han traspolado también a la sociedad en general, y el carácter de los jóvenes es muy diferente el de hace 35 años al que es el día de hoy. ¿Por qué? Porque no pasa nada, hay que dejarlos, ¿sí? Hay que cuidar todo eso y hay que guiar siempre y no ser permisivos en ningún área. Y en la palabra de Dios tampoco. ¿Por qué? Porque por eso se hacen las doctrinas que terminan provocando sectas y provocando errores, suicidios masivos, cosas así que han pasado al transcurso de los tiempos, ¿no? Sí se han enterado de algunos, ¿no? En el paso de los años. Todo eso. Esos son los más notorios. Hay iglesias únicas que se vuelven también por no haber comunión entre iglesias para que todo el tiempo estemos viendo la verdad de la doctrina bíblica, que se empiezan a encerrar en sí mismas y ya determinan que aquí se hace así, aquí se hace asado y aquí pasa esto, y si no, no puede suceder, no es así, todos están mal, nada más nosotros estamos bien, y empezamos a apartarnos de la verdad bíblica. Ya no sabemos cómo exhortarnos, cómo permanecer en la Biblia, cómo buscar la verdad de Dios y cómo tener en cuenta la gracia de Dios en mi vida, ¿no? ¿Qué pasa? Pablo lo que está animándoles es a que se recuerden que nada más hay una forma, hay algo que hace Él. Dice, nosotros predicamos a Jesucristo crucificado, de ahí en más tenemos que buscar qué es lo que Jesucristo, qué es lo que Dios nos dice. Todo lo demás puede ser legalismo, religiosidad, lo que sea. Nosotros predicamos a Jesucristo crucificado y su gracia. Esto es lo que está diciendo, y hoy es el día, dice, de la salvación. Recuerda, puedes estar apartado estando sin estar, así como los matrimonios que muchas veces están por compromiso, por miedo a perder, pero están sin estar, ya no están, y no han buscado ayuda, no han buscado nada, pero ya está deshecho. Dios puede restaurar todo, les quiero decir esto, pero están sin estar. ¿Qué se necesita? Una reconciliación, ¿sí? El tiempo en tiempos aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Ese es el punto donde inicia para lo que a continuación va a estar diciendo Pablo. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Las acciones que nosotros llevamos a cabo cada día, dice, lo que vivimos cada día, dice, no pueden juzgarlo como quiera, y ahorita lo va a mencionar, pero no es para que tropiece, para que se aparten de Dios, sino para que vean la gracia de Dios a través de cualquier circunstancia que estén viviendo, ¿sí? A través de aquella necesidad que tengas, del tipo que sea. Es muy difícil especificar alguna, porque todos tenemos diferentes batallas, pero en todas, y Pablo sí lo va a tomar de una manera más clara, generalizando nuestra vida diaria. Dice aquí, no damos ocasión
a nadie en ninguna ocasión del tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Es decir lo que sea de mí, pero de que predico a Jesucristo, esa es la verdad. Dice así: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Ojo, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. El que representa al Señor, a Dios, va a tener muy en cuenta, va a ser muy claro para él que lo que esté viviendo en ese momento es parte de lo que Dios está haciendo en su vida. Platicábamos en la semana, no recuerdo exactamente con quién, pero platicamos en la semana y digo, mira, cuando nosotros damos un discipulado, un estudio, porque vamos a hablar de la iglesia, ¿sí? Y nosotros queremos a veces ver fruto pronto, 1 año, 2 años, 3 años, queremos ver fruto, ¿no? Y no vemos a veces, en nuestros ojos carnales no nos dejan, y empieza ya una cosquillita a batallar, pero pues tal vez Dios está tratando conmigo en el fruto, conmigo. Tal vez aquí lo que está haciendo, no tal vez, está trabajando en diferentes direcciones todo el tiempo. No solamente está instruyendo a los que yo les estoy hablando, también me está instruyendo y está tratando con mi carácter, a mí personalmente, ¿sí? Con mis frustraciones, con mi paciencia, mi impaciencia, ¿sí? Con todo lo que yo pueda manifestar, siempre. Entonces, casi siempre vemos unidireccionalmente hacia allá. No, es siempre hacia ambos lados. Aquí, si nos viéramos, lo he platicado, si nos viéramos en una condición diferente, tal vez nos veríamos como piedras de esmeril todos. Y que vamos pasando con uno y nos vamos rozando, cada vez es más listo nuestro tacto, ¿no? Pero por lo general está un poco rugoso y nos utiliza Dios entre todos para estarnos dando forma correcta, una forma que lo refleje más a Él cada vez. Y así es. Entonces, dice, nos recomendamos como ministros de Dios, sí, en paciencia, en mucha paciencia, en tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones? Problemas, ¿sí? Dificultades, todo lo que tenga que ver con problemas, ¿no? Con angustias, con lo que sea, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias, dice. Ahí nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Por qué? Porque pues el Señor ha permitido que pasemos por estas circunstancias. ¿Quién le ha tocado estar posterior a una situación complicada, ver definitivamente que Dios estuvo en control en todo y decir, Señor, gracias porque no me dejaste y perdóname por no haberte visto claramente en toda esta situación que vivimos? ¿Que a quién no le ha pasado? ¿Sí? Porque de verdad los problemas nos abruman. Y de repente como que empezamos a buscar otras formas de solucionarlos cuando Él sigue estando ahí, no se ha movido, está con nosotros para pasarnos a través de esas circunstancias, ¿sí? Entonces, dice, nos recomendamos, dice, en estas situaciones, pero también vamos a entender, esto es todavía un poquito más fuerte, dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. ¿Qué es esto? Te fijas cómo va aumentando y cambian las situaciones y va aumentando el tema de los problemas que se puedan estar viviendo. Dice, tenemos que ver a los hermanos de ese tiempo, porque ahorita es más complicado vernos en azotes o en cárceles, pero verlos en ese tiempo.
¿Por qué? Porque por ser cristianos, muy probablemente por ser cristianos, muchos de ellos recibieron los azotes, llegaron a la cárcel, estuvieron siendo perseguidos, por lo mismo estaban en los tumultos o en los trabajos tal vez forzados que les ponían porque eran esclavos, ¿sí? Los desvelos porque no podían dormir, porque los tenían que estar, no es porque tuvieran COVID o que estuvieran pendientes en la televisión, sino porque simplemente tenían que estar laborando como esclavos en ciertas circunstancias o en ayunos no voluntarios, ¿sí? No voluntarios. Porque dije, no, pues hoy voy a ayunar, ¿sí? Lo que pasa es que no alcanzaste a desayunar, si no, hubieras desayunado perfectamente, ¿sí? Pero no, todo eso que es forzado, situaciones complicadas en las que llega a vivir mucha gente, y aún hoy, en algunos lugares del planeta, vive la gente en esa condición, creyentes, obvio, ¿sí? Dice, y aún ahí nos recomendamos, dice, como en todo como ministros de Dios, ministros, otra vez, embajadores, servidores de Dios, servidores de Cristo, a través de esas circunstancias. ¿Me has visto, dice Pablo, que me han azotado? ¿Cuántas veces lo azotaron? Menos, muchas veces. Imagínate, es más, cuando de repente te das un golpe, ya estamos llorando, ¿no? Tengo un golpe en la pierna que me di hace como 3 meses, todavía me duele, ¿sí? Imagínate. Y él dice, en azotes nos recomendamos como ministros, como servidores de Dios. Una actitud diferente, ¿sí? Como colaboradores de suyos o colaboradores de Dios, como ministros de un nuevo pacto, como teniendo el ministerio de la reconciliación, tenemos que buscar una actitud diferente en nuestra vida, de cómo tomamos las cosas que estamos viviendo. Dice, en cárceles, Pablo estuvo en la cárcel y varios con él. Estuvo encadenado en la cárcel, ¿sí? Y les recuerdo, no eran como las cárceles, aunque están feyitas las de hoy, eran mucho peores. Y todo lo que deriva también de ahí, de esto. Entonces dice, a pesar de estar aquí, sigo siendo servidor de Cristo, de Dios. Seguimos recomendándonos de esa manera. No es para menospreciar la situación en la que se encuentra un hermano. Sí, no, es que en esa iglesia seguramente o no, pues velos. No se trata de eso, somos hermanos en Cristo. Cristo es el mismo en todos, es nuestro Señor en todos. Ahí es donde tenemos que descansar, ahí nos tenemos que fijar y ver si podemos servirle a los demás a través de esas situaciones, pero con una actitud diferente, tomando en cuenta la gracia de Dios, no tomando en vano la gracia de Dios. Dice, cambia aquí otra vez otro tema en el versículo 6, dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Nos recomendamos como ministros en todo, como ministros de Dios, en pureza. ¿Por qué? Porque estoy tratando de vivir de acuerdo a las instrucciones que Dios me dio, ¿sí? Lo triste de estos tiempos, sobre todo, que la lupa está encima de todo el mundo y de los cristianos más, no por nosotros, por Cristo, porque dice, el mundo ha rechazado a Cristo. Entonces, ¿qué esperamos, no? Pero obviamente si están en contra de Cristo, están en contra de los cristianos y están poniendo la lupa encima. ¿Qué hacen? ¿Cómo se comportan? Les buscan hasta por donde sea y muchas veces tristemente aparecen cosas, pero nunca nada de lo que ha aparecido o que pueda aparecer en algún tiempo va a obrar en contra de quien es Jesús,
porque Él sigue siendo fiel, puro, santo. Él fue sin pecado y sigue siendo sin pecado. El hombre sigue estando en la carne y buscamos llegar al Señor y ser perdonados. Bueno, somos perdonados en Cristo, pero llegar a estar allá y ya por fin olvidarnos de esa batalla, ¿no? Porque va a pasar cuando estemos con Él. Pero aquí, en la semana, ¿no? La semana pasada, pues, apareció en las noticias del teléfono del pastor que corre a todos porque no le daban diezmo. No sé si a alguien le tocó ver ese video. Ok, dices, por curiosidad, porque uno dice, bueno, vamos a ponerlo. Y por curiosidad lo pones y dices, no era eso. Así lo manipulan. ¿Por qué? Porque es algo que siempre el mundo va a atacar, ¿sí? En una iglesia, porque no lo entienden. Pero lo manipularon de esa manera, por el lado del dinero, y no era así. Fue un problema mayor que hubo en ese lugar, donde tristemente todos están peleando contra el pastor. Qué triste. Y él les está diciendo, los estatutos de la iglesia son estos, la gente le importa poco. Eso es tomar en vano, porque si tomas en cuenta la gracia de Dios y lo que hace en una iglesia, entiendes que hay un orden. Y ese orden no está impuesto por el pastor, está impuesto por Dios. ¿Sí? Y que incluso el tema de las ofrendas, de lo que estaban tratando ahí, que quisieron menospreciar o quemar a todas las iglesias por eso, también tiene un orden bíblico, y no es solamente como pones ese texto y ya está, ¿no? Y ese tema y ya quemas a todas las iglesias. No, pues lo importante es ser maduros en la fe, es que podamos ver eso y cuando lo veamos, el video completo, digamos, qué triste la manipulación que hacen de esta información, y qué triste también que hay hermanos que les falte tanta madurez como para tratar las cosas de esa manera. Desde la primera carta a los Corintios nos dice que no hay hermanos maduros que traten con estos temas, ¿sí? Hermanos maduros en la fe que puedan, sino que los temas más difíciles se los dan al que menos podría tratarlos, y solamente para quitárselos de encima. No, hay que darle orden a la iglesia. Dice, entonces, dice en pureza, dice en ciencia, conocimiento, longanimidad, que es paciencia, pero más paciencia, ¿sí? Más paciente, en bondad, en el Espíritu Santo. En eso nos recomendamos como ministros de Dios, ¿okay? Sabemos que tenemos el Espíritu Santo, y Él es el que nos lleva a entregar este fruto, porque si se dan cuenta, es prácticamente mantener la palabra y dar el fruto correcto, el fruto del Espíritu Santo. Recuerdas que el fruto del Espíritu es algo que no puedes forzar a que salga de tu vida, porque es un fruto. Si está el Espíritu Santo en ti, surge, va a surgir, tarde o temprano va a surgir. Pero si lo quieres hacer que aparezca, sí podemos simular, pero un día las cosas van a caer, ¿sí o no? Y se va a notar que es solamente una apariencia lo que quería yo mostrar. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Dice que en Romanos nos dice que no utilicemos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino que los utilicemos como instrumentos de justicia. Amén. De eso se trata, de que vean siempre a quién le pertenecemos, porque que por lo menos le quede la curiosidad, ¿no? ¿Por qué se portan de esa manera? Pues ya preguntarán, qué bueno que pregunten, ¿no? Pero que sea porque entendemos que la gracia de Dios está con nosotros. No porque me tengo que portar bien, sino porque es consecuencia de que entiendo todo lo que el Señor hizo en mi vida. Por eso dice, nos recomendamos en todo. ¿Cómo qué? De esta manera, en la condición en la que esté. Y dice después en el versículo 8, perdón, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. No quiere decir que ellos estuvieran haciendo lo malo también,
sino que cada quien puede juzgar como ese video que de los que lo pusieron nadie estuvo ahí, nada más alguien lo subió y ya está. Lo toman de ahí, le ponen lo que quieren, comentarios que quieren. Bueno, ¿qué pasó ahí? Vino una mala fama. ¿Qué pasa realmente? Yo no puedo hablar por el pastor, no sé qué estaba sucediendo, pero yo quiero creer que lo que estaba haciendo era bíblico. Y digo, pueden decir de mí lo que sea, pero yo lo hice lo que está escrito, lo que está definido que tenía que hacer, y hacerles entender, que conocieran, que entendieran, no importa más la fama que me haya traído, pues al final de cuentas, pues el que me tiene que, al que tengo que darle cuentas es al Señor, al Jesucristo. Ayer en el discipulado precisamente platicaba que muchas veces en la consejería, vos no sabes cuántas veces me han gritado, pero ni siquiera habíamos comenzado y llegaban así como con la espada desenvainada, me soltaban media hora de gritos y después ya que me ven que estoy tranquilo, porque gracias a Dios me permite estar así, bueno, ahora sí podemos orar y platicar de eso. Ya te entendí, ya te escuché, pero el resultado no lo determina tampoco eso, determina que tanto acepta lo que te está diciendo, ¿no? De parte de Dios, obviamente. Pero puede ser, y me pasó una u otra, un par de veces, que después tuve reclamos por esto, por aquello. De verdad, les contesté con la palabra, con la Biblia y demás. Mira, fue por esto otro, pero me pusieron mala fama en algunas circunstancias. Yo lo único que hice literalmente, de esas veces me acuerdo perfecto, es abrir la Biblia en un capítulo y decirles, lee esto. Gracias. Y decirles, lee esto. Y al leerlo, no sé, pero creo que necesitaban, es ahí el tema de estar cerca, estar discipulándose, porque puedes estar 10 años en una iglesia, nada más ir los domingos y salirte, y no vas a entender muchas cosas por qué suceden, sobre todo si no leemos la Biblia. Tuve que contestarle incluso a pastores que me hablaban por esas circunstancias, y dije, mira, esto fue lo que pasó, pero la mala fama ya empezaba a darse. Pero yo no me preocupaba, finalmente era la Biblia. Le digo, aquí está, es la Biblia, no te estoy diciendo yo de mi parte, te estoy hablando, te estoy poniendo a que tú leas lo que dice Dios acerca de esas circunstancias. Pero puede ser que incluso se note como deshonra en algunas situaciones, como mala fama, como si fuéramos engañadores. Pero dice aquí, pero veraces, ¿sí? Me acuerdo hasta dónde iba, porque iba manejando. Cuando llama una persona, dice, ¿usted es el pastor tal? Sí, se encontraron los datos en el internet. Sí, y en su iglesia también piden dinero. Así. Y digo, creo que estás mal informado por la forma en que me estás preguntando. ¿Te puedo explicar qué significa? Y no, ya sabía, todos son iguales. Y me cuelga. Así. Entonces, ¿de dónde viene el pensamiento que tiene esta persona? Y que lo está buscando, no sé si estaba buscando realmente una explicación o algo diferente, o simplemente contender, ¿no? Por cualquier razón. Lo que es no saber. Pero no importa si estás haciendo lo correcto, ¿sí? Lo que piensan los demás, el mundo, no esperes que el mundo te aplauda como cristiano, jamás. Jamás. Pero
recuerda que en Cristo tenemos una corona, tenemos una recompensa si nosotros seguimos buscando caminar en su voluntad. Eso es lo importante. Dice, como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí que vivimos. Fíjate las condiciones de Pablo, o sea, aquí lo que él está diciendo es lo que él está viviendo. Por lo mismo te recuerdo, una actitud es importante porque a veces nos empezamos a ahogar en un vaso de agua cuando se nos entierra una uña en el dedo. Ay, Señor, mejor hubiera nacido muerto, ¿no? Cosas así, ¿no? Por una uña en el pie. Digo, una actitud diferente, dice, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Quién eres tú? El Señor te conoce. Como moribundos. ¿Sí? Puede ser que, lo decía en el capítulo anterior, que este cuerpo se va desgastando, se va consumiendo. Se me cierra más la garganta después con estas. Como se va desgastando. Pero tenemos una morada eterna, tenemos un edificio eterno y nosotros vamos para allá. No importa que esto se vaya acabando, nosotros sabemos que vivimos. No importa que nos vean como muertos, sabemos que estamos vivos y eternamente vivos. Como castigados, dice aquí, mas no muertos. ¿Qué le pasa a tu vida? ¿Qué le pasa a mi vida? ¿Qué nos pasa? La enfermedad, por ejemplo. Que por cierto, paréntesis, cómo está pegando fuerte. Y eso que ya no es el COVID, son las normalitas, pero están pegando muy fuerte. Como castigados, mas no muertos. Dice, lo vemos de una vez. En 1 de Pedro, si quieres buscarlo también. Capítulo 4, versículo 12. Escribe Pedro, tu primera carta: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y lo estoy leyendo pausadamente con toda la intención. Sino gozaos por cuanto sois participantes ¿de qué? Los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué sucede? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros, este es importante, no va aparte, va muy, muy unido a la instrucción de que no nos sorprendamos. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o ¿por qué? Entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué tenemos que hacer? No avergonzarnos, sino glorificar a Dios por ello. Esto en referencia a lo que estamos leyendo ahorita con Pablo, ¿sí? Pero para esto tenemos que, el título por favor, tenemos que volver otra vez a lo mismo, tener una actitud diferente. La actitud correcta es tener la gracia de Dios presente en nuestra vida cada día y no tenerla en vano. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más que enriqueciendo a muchos. Volviendo ya de nuevo a 2 de Corintios, ¿sí?
como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Y otra vez pensando en lo que acabamos de leer en 1 de Pedro, pero las cosas pueden ser a nuestros ojos muy difíciles o muy complicadas o una prueba muy fuerte. ¿Sí? Dice el fuego de prueba. Pero el Señor lo sabía y el Señor lo permite. ¿Para qué? Para que nuestra fe aparezca ahí. ¿Sí? Porque es más preciosa que el oro. Y se va a manifestar completamente cuando Jesucristo se manifieste. Dice el versículo 11, ya terminamos con esto: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. ¿Sí? No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿Qué es esto? Nosotros los vemos como la obra que Dios está haciendo en ustedes, pero ustedes se están limitando precisamente por estar tal vez escuchando otras cosas. ¿Por qué? Porque cuando lo malo de comenzar a escuchar algo diferente a lo que viene de la Biblia es que nos pone a dudar de la Biblia. Y cuando dudamos de algo, dudamos de todo. Y ya no hay esa seguridad que nos hace dar pasos de fe en cada circunstancia que vivimos. Y ahí nos achicamos delante de Dios. Viene la prueba y sí, pero ¿qué tal si Dios no se acuerda de mí o está más ocupado en otro lado? O dice, no, dice, nuestro corazón se ha ensanchado por ustedes porque sé que la obra de Dios está ahí. Dice, no estáis estrechos en nosotros, ustedes están viendo eso. Dice el versículo 13, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros, entréguense completamente al Señor. Para esto es cambiar la actitud y empezar a ver un Dios glorioso, majestuoso, poderoso, omnipotente, ¿sí? Un Dios que puede, que lo imposible no existe para Él. Un Dios que sigue haciendo milagros, pero sobre todo sigue transformando vidas para su gloria. Sigue perdonando para vida eterna en Jesucristo. Amén. De eso se trata, ¿sí? De buscar en la situación en la que nos encontremos, en la batalla que tengamos, de ponle el nombre que sea, lo que sea, que te recuerdes que la gracia de Dios está contigo y lo vivas de esa manera, con la gracia de Dios en ti. ¿Has sido perdonado? ¿Sí? El Señor está contigo, todo lo que necesitas te lo ha dado, solamente falta ver el resultado de las cosas. ¿Sí? Amén. Vamos a orar para terminar con la última alabanza. Dios, Padre eterno, te doy gracias por tu palabra, por recordarnos, Señor, que nada hay en este mundo, Señor, que nos pueda separar de ti. Que al contrario, Señor, todo nos manifiesta que podemos vivir en tu gracia, en tu misericordia, cada día, recordando lo que costamos, pero que fue por amor a nosotros, Señor, que lo hiciste. Dios, gracias por Jesucristo, gracias por la cruz, gracias por guiarnos cada día, Señor, en tu palabra, y te ruego, Señor, nos enseñes a caminar cada día en el Espíritu, Señor, no en la carne, que podamos salir vencedores en esa pelea en nuestro cuerpo, en nuestra mente, donde la carne siempre se resiste, Señor, a la instrucción del Espíritu, pero que ahí estás tú para fortalecernos. Ahí estás tú, Señor, para ayudarnos a ejercer ese dominio propio que has puesto en nosotros a través de tu Espíritu, Dios. Gracias por mis hermanos, Señor, gracias por sus familias, por sus hogares, Señor. Bendíceles, Señor, sé luz y sé el centro, Señor, en cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén.